El inicio de la modernidad abrió los ojos de España al mundo. El descubrimiento de América sentaría las bases de una monarquía global que convirtió a España en una hegemonía histórica. Sin embargo, esta expansión del Imperio español se logró principalmente a través de la guerra. Citando a Felipe II, este diría que la mejor defensa para tu casa es hacer la guerra en casas ajenas. Así, después de cientos de batallas, España controlaba la mayor parte de Europa hacia 1700 y tenía el control de las colonias americanas, que sumaban 20 millones de kilómetros cuadrados. Su poder mundial no flaquearía hasta principios del siglo XIX, pero su declive comenzó antes. En 1898, las colonias finalmente se perdieron y el Imperio español, que no había visto el sol durante más de 300 años, llegaría a su fin. De la mano de los Reyes Católicos, la conquista del Reino Nazarí de Granada en 1492 puso fin a la presencia musulmana en la península desde el 711, casi 8 siglos después. Con el compromiso de los Reyes Católicos de llevar su religión a través de sus fronteras, hicieron florecer los principios de esta monarquía moderna, sentando las bases para un imperio de ultramar sin comparación hasta entonces. 1492 sería también el año en el que Cristóbal Colón descubrió las Américas, con la idea de dar la vuelta a la Tierra para llegar al actual Japón, y desde allí seguir la ruta a la India, es decir, ir a un territorio conocido por una ruta hasta entonces desconocida. Pero lo que Cristóbal Colón no sabía era que a medio camino llegaría a un continente hasta entonces también desconocido. España y Portugal pronto iniciaron una disputa territorial y tuvieron que establecer las reglas del juego, con el Papa Alejandro VI como mediador entre las dos grandes potencias en 1494, con el fin de repartirse las tierras conquistadas. El tratado aprobado sería el Tratado de Tordesillas, que establece que el territorio situado a 370 millas al oeste de Cabo Verde pertenecería a España y el resto a Portugal. Así comenzó la era moderna y terminó lo que se llama la Edad Media. Después de la colonización por la isla de la Española, comenzó la conquista de Cuba por Diego Velázquez, luego la conquista de Puerto Rico por Juan Ponce de León, y los españoles entrarían al continente a la conquista del Imperio Maya y el Azteca, siendo protagonista Hernán Cortés, el famoso conquistador. La conquista del Imperio Azteca, completada en 1521 tras la rendición de Tenochtitlán, fue uno de los mayores logros de Carlos I de España, cuyo genio lo convirtió en el rey más poderoso de Europa. De su abuelo materno heredó Navarra, Aragón, Rosellón, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Baleares, y de la parte de Castilla, las Islas Canarias, Orán, Melilla, Trípoli, con territorios de América. Además, en 1519, Carlos I de España se convertiría en Carlos V al ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tras la muerte de su abuelo Maximiliano. El deseo de riqueza ilimitada llevó a los conquistadores a través de las Américas. Francisco Pizarro culminó así en su conquista del Imperio Inca o el actual Perú, en 1533, después de capturar la ciudad de Cuzco. Al igual que sucedió con el Imperio Azteca, el Imperio Inca se vio afectado por una epidemia de viruela, lo que facilitó la tarea de conquista a los españoles. Podría pensarse que la conquista de estos territorios llenó las arcas de España, pero las riquezas extraídas de América del Sur llegaron a la Casa de Contratación de Sevilla, trasladándose dicha institución a Cádiz con Felipe V. Felipe II hizo que estos beneficios se agotaran rápidamente y se produjeran muchas quiebras. Como resultado, el apoyo de los principales banqueros europeos era imprescindible, pues ya no se podía pagar la administración y la burocracia del Estado, que parecía estar desperdiciando todo el oro extraído de América intentando asentar el catolicismo en las regiones protestantes de Europa y en las campañas contra los musulmanes en el norte de África, provocando así el rápido colapso de los españoles. Así, los corsarios, Gran Bretaña y Francia supondrían una amenaza importante para las posesiones españolas. En 1556, Carlos I abdicaría en favor de su hijo Felipe II, quien era conocido
como el rey prudente, pero que tuvo que hacer frente a una rebelión en los Países Bajos, queriendo sofocarla por la fuerza, y envió al duque de Alba. Sin embargo, esta política agresiva fracasó, dañando enormemente la imagen de Felipe II y provocando el fortalecimiento del protestantismo en el continente europeo. Sería también con Felipe II cuando se fundan las Filipinas, nombre en honor al monarca, pues el rey español puso el foco en la colonización de Asia, siendo protagonista Miguel López de Legazpi, quien fundó la primera colonia en 1565. En 1580 se consigue también la unificación de la península ibérica con la anexión de Portugal y todos sus territorios, y la unificación de las colonias acuñando la expresión de que en los dominios españoles nunca podía ponerse el sol. El heredero de Felipe II sería Felipe III, quien accedió al trono en 1598, pero el descalabro a gran escala que experimentó el Imperio Español en ese momento dejó a España incapaz de competir en el extranjero, arruinó su industria y provocó una agitación económica y política teniendo que aumentar los impuestos al pueblo. La situación se vio agravada por los sucesores reyes Habsburgo, pero su sucesor, Felipe IV, en 1621, fue derrotado en una guerra de 30 años que se saldó con la Paz de Westfalia, en la que los españoles reconocieron la independencia de las Provincias Unidas. España y Francia firmaron también la Paz de los Pirineos, dando a Francia entonces la hegemonía en Europa. El sucesor fue Carlos II, conocido como el hechizado o el enfermizo, el último de los Austrias menores, pues murió sin descendencia y desencadenó la famosa Guerra de Sucesión entre los candidatos Carlos de Austria y Felipe de Borbón, quien posteriormente ascendería este último al trono. En 1713 firmaron el Tratado de Utrecht, que supuso la división del principal territorio español en Europa, ya que todos los territorios europeos de la monarquía se perderían, destacando que Sicilia pasaría a las manos de Saboya, las fortalezas belgas pertenecerían a los Países Bajos, mientras que Gibraltar y Menorca pertenecerían a Gran Bretaña, no volviendo a recuperar Gibraltar desde entonces. La economía nacional se recuperará ligeramente una vez que se implementen las primeras reformas centralizadas de la dinastía borbónica. A nivel internacional, se lleva a cabo una importante reestructuración administrativa, aumentando el número de virreinatos en las Indias, facilitando así su administración. Encabezadas por Felipe V y su sucesor, el rey Carlos III, estas reformas tuvieron el efecto positivo de facilitar un comercio más eficiente entre América y España, pero fueron también estas reformas las que contribuyeron a la decadencia del imperio, desde el ilustrado pensamiento de Carlos III durante la Guerra de la Independencia norteamericana. Carlos III abogó por la libertad colonial y despertó en el resto de América el deseo de independencia. Para las colonias del sur, sabiendo que las colonias del norte se habían independizado de Inglaterra con el apoyo del monarca español, habrían creído mejor independizarse también de la corona española. En cualquier caso, es cierto que nuestro monarca no tuvo muchas opciones para poder participar en la Guerra de la Independencia norteamericana, ya que el Tratado de España con los franceses obligaba a España a obrar siempre en contra de los intereses ingleses. Un año después de la muerte de Carlos III, comienza la Revolución Francesa en Europa. Este movimiento social y político trascendió las ideas de la Ilustración, y la invasión napoleónica de 1808 y la posterior Guerra de la Independencia dejaron las cuestiones diplomáticas a un segundo plano. Así, la lucha en Europa envió a la comunidad colonial un mensaje de que España se estaba quedando atrás, y produjo las primeras figuras independientes importantes en América Latina, como Simón Bolívar y José San Martín. Los factores independentistas pueden resumirse en las ideas ilustradas, el creciente descontento de los criollos con su incapacidad para acceder a la política de su propio país y para poder establecer relaciones comerciales con cualquier país que no fuera España, y la Guerra de la Independencia española, que hizo que las colonias se sintieran desprotegidas de la metrópoli. La situación en la España del siglo XIX era ideal para el movimiento independentista latinoamericano. Como resultado, el Imperio español
quedó reducido a pequeñas colonias como Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y su derrumbe fue solo cuestión de tiempo, finalizando con lo ocurrido en 1898. El afán de grandeza de los nuevos Estados Unidos acabó con la historia del Imperio Español. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas la oportunidad de conocer la historia de una manera amena y entretenida.